Nos ubicamos el 2 de agosto de 1962 en el estadio Vila Belmiro. Quedan 39 minutos de partido. Peñarol ganando 3-2. El árbitro con la nuca abierta por un botellazo que recibió desde la tribuna. Está en el vestuario, tirado, sangrando, desvanecido. Lo que pasó ese día marcó un antes y un después. Fue tan insólita la situación que el Conmebol ni siquiera supo cómo llamarlo. El partido en realidad quedó suspendido, pero a la vez no. Peñarol ganó ese partido, pero a la vez no. Y Santos festejó su primera Libertadores esa noche, pero aún no eran campeones. Bienvenidos al episodio 3 de Narrando Libertadores. Hoy en este episodio tenemos la Copa Libertadores 1962, una copa plagada de polémica e historia, el nacimiento del Santos de Pelé y el fin del reinado uruguayo. Antes de arrancar, como siempre, repasemos cómo funcionaba, cómo era el formato de torneo comparado con el anterior. En las primeras dos ediciones la copa básicamente funcionaba con eliminación directa. En esta copa Conmebol decidió implementar por primera vez la fase de grupos. Todos contra todos dentro de cada zona y el primero de cada grupo avanzaba a las semifinales. 10 equipos, 3 grupos, y es una novedad que a día de hoy sigue en vigencia. Veremos por cuánto tiempo, ya que se quitó la fase de grupos por lo menos en la Champions League. Veremos qué pasa con la Copa Libertadores, que por lo que se ve se va a mantener todavía por un tiempo. El campeón defensor ingresaba directamente a las semifinales, que en este caso es Peñarol, que contaba con una gran ventaja. Venezuela, como en las ediciones anteriores, simplemente decidió no enviar a ningún participante, sin explicaciones, sin excusas, simplemente dijeron: nosotros no nos presentamos. Estos fueron los 10 equipos que disputaron la Copa. Por Argentina, Racing Club de Avellaneda, que es su primera participación. Por Bolivia, Deportivo Municipal, también otro equipo debutante. Por Brasil llegaba el Santos de Pelé, un Santos que tenía un Pelé que venía de ganar la Copa del Mundo, el favorito de la prensa sudamericana, pero venía con una molestia, con un inconveniente, que Pelé venía lesionado. Y nadie sabía cuánto podía llegar a dar Pelé en esta copa. Por Chile, la U Católica. Por Colombia, Millonarios de Bogotá. Por Ecuador, Emelec de Guayaquil. Por Paraguay, Cerro Porteño de Asunción. Y por Perú, Sporting de Cristal. Por Uruguay clasificaban, en este caso, dos, que iba a ser la primera vez en la historia que iban a clasificar dos equipos. Peñarol, que venía a ser el campeón defensor y también campeón actual de la Liga Uruguaya, iba a dejarle el puesto a Nacional de Uruguay, así que íbamos a tener dos equipos uruguayos para esta edición. Lo particular de esta situación es que sí, Nacional avanzaba, ya que Peñarol estaba esperando en las semifinales. Por regla, Conmebol los iba a enfrentar sí o sí, ya que, era una regla de Conmebol y la idea era enfrentarlos en caso de que se encuentren en la semifinal. Habiendo repasado los equipos, así es como quedan los grupos. 3 grupos de 3 equipos cada uno. En este caso, en el grupo 1 íbamos a tener Santos de Brasil, Cerro Porteño y Deportivo Municipal. Grupo 2, Nacional, Racing Club y Sporting Cristal. Grupo 3, Universidad Católica, Emelec y Millonarios. El grupo 1 en teoría era el más claro. Santos tenía todas las fichas para ser el primero del grupo y así lo demostró en el transcurso de todos los partidos. El primer partido fue Municipal contra Cerro Porteño y lo ganaría el equipo boliviano 2-1 con goles de Aguilera y Camacho. Pisaba fuerte el equipo boliviano en el primer partido. 4 días después el equipo paraguayo ganaría por 3-2, lo que sería, una demostración de fútbol y una devolución de gentileza por el primer partido contra el equipo boliviano. 18 de febrero, Municipal recibía al Santos, que en el primer tiempo se iba a ir al descanso ganándole por 3-2, algo impensado al principio de la Copa, con goles de Aguilera, Ruiz y Torres. Pero al final del partido, Santos remonta el partido y gana por 4-3. Un pequeño susto solamente por el primer tiempo, pero el partido termina ganando los Santos por 4-3. Un pequeño sustito para los brasileños en el inicio de la Copa Libertadores. 3 días después, ya un poco más cómodo, Santos en su propia casa le gana por 6-1 a Municipal y demuestra para lo que está en esta Copa. El 25 de febrero se enfrenta Santos contra Cerro Porteño en lo que terminaría siendo un empate a 1, partido aburrido, pero agárrense que para el último partido del grupo, Santos contra Cerro Porteño, fue algo que quedó en la historia de la Copa Libertadores. Santos le ganó por 9-1 a Cerro Porteño. Paliza totalmente del equipo brasileño. Coutinho marca un triplete, no el Coutinho que vos conocés, sino otro. Pelé marca un doblete, Pepe también marca un doblete, Dorval y Cito terminan la goleada. El único gol de los paraguayos fue de Jara. Santos le acababa de meter 9 goles a Cerro Porteño en un partido oficial de Copa Libertadores. La verdad que decir, ¿no?
una paliza total. Pelé y su equipo una locura en plenitud. La tabla final del grupo quedaría de esta manera. Santos queda primero con 20 goles a favor, 6 en contra y 7 puntos. Quedaría seguido de Cerro Porteño y Deportivo Municipal, que lamentablemente, bueno, quedarían afuera. Clasificado Santos primero con autoridad y con el mejor ataque del torneo hasta ahora, lo que venimos viendo. El grupo 2 parecía ser un poco más peleado en los papeles. Nacional, Racing y Sporting Cristal. El 10 de febrero arranca Nacional con una victoria 3-2 ante Sporting Cristal. 4 días después también Racing le ganaría a Sporting Cristal, esta vez por 2-1. Nacional repetiría victoria contra Sporting Cristal 1-0 en lo que sería el segundo partido. Y el segundo partido entre Sporting Cristal y Racing lo ganaría Sporting Cristal por 2-1 con goles de Flores y Gallardo para los peruanos. Después los encuentros entre Nacional y Racing se darían el 24 de febrero, donde Nacional ganaría por 3-2 a Racing y le sacaría el sueño de clasificar, algo que decretaba directamente el pase a la siguiente fase para los uruguayos. Después en el último partido Racing y Nacional empatan 2-2, pero no cambiaría nada. Nacional sería el clasificado y vamos a ver cómo quedó la tabla. Nacional primero con 9 goles a favor, 6 en contra, 7 puntos, seguido del Racing Club y Sporting Cristal. Clasificado Nacional. Ahora pasamos al grupo 3, un grupo un poco raro en cómo se fueron dando los resultados. Tenemos a la U Católica, Emelec y Millonarios. El 7 de febrero arrancaría Emelec ganándole 4-2 a Millonarios con doblete de Raimondi, Aquino y Lécaro para los ecuatorianos sellarían una goleada. 3 días después, la U Católica le ganaría por 3-0 a los recién victoriosos de Ecuador. El equipo de Emelec se comía 3 goles. La U Católica parecía no perdonar. El 14 de febrero sigue con esta pisonadora de goles y le gana por 4-1 a Millonarios. Imparable la U Católica, para que después, bueno, el 18 de febrero sueltan un poco el pie del acelerador y empatan 1-1 en lo que vendría a ser el segundo partido con Millonarios. Y entonces llega un punto culmine de este grupo. Emelec recibe a la U Católica en su casa en Ecuador, luego de haber perdido el primer partido por 3-0 ante el mismo rival, y determina una goleada de 7-2 hacia el equipo chileno. Imagínate la sorpresa que tuvo que haber sido venir tan bien envalentonado y después venir a Ecuador y comerte 7 goles. Una locura. Una locura. Raimondi marcó 5 goles ese partido y Rafa 2 más para decretar ese 7-2. Raimondi se había convertido en el máximo goleador del torneo con un solo partidito. Nadie la verdad que se lo esperaba, pero bueno, era el goleador de la Copa Libertadores. Y en el último partido Millonarios le gana por 3-1 a Emelec para ponerle la frutillita a este grupo. Bueno, terminó el grupo después de toda esta locura de goles, van, vienen, se ganan, se golean, qué sé yo. Termina clasificando la U Católica después de ir a Ecuador y comerse 7 goles, llevarse una canasta de goles a su casa. Clasifica de igual manera. Vamos a ver cómo queda conformado el grupo después de todos los partidos jugados. La U Católica queda primera con 5 puntos, 10 goles a favor y 9 en contra, algo muy loco. Emelec queda segundo con 4 puntos y Millonario tercero con 3 puntos. Estuvieron todos muy cerca de clasificar, la verdad es que podía haber sido para cualquiera, pero si hablamos de merecimiento en los partidos jugados, U Católica tuvo un rendimiento mucho más parejo, pero bueno, tuvo un traspié en ese 7-2 que un poco desfavorecieron esas estadísticas. Con los 3 clasificados de grupos definidos, el cuadro de semifinales quedó así. Santos jugaría contra la U Católica y Peñarol contra Nacional, el clásico uruguayo. Como les había comentado al principio del video, la Conmebol había puesto esa regla desde el principio: si 2 equipos del mismo país clasificaban, tenían que cruzarse entre 100 semifinales, y acá se aplicó por primera vez. La primera semifinal en los papeles era la más clara, Santos era el favorito a pasar, por lo que el 8 de julio se juega el primer partido entonces entre estos dos clubes, donde sería la U Católica el local. Nahuaki marcaría el primer gol para que la U Católica se ponga adelante y Lima empataría, el cual sería el resultado final del primer partido, 1-1, partido incómodo para el Peixe. La verdad es que un resultado también un poco inesperado, porque se esperaba que Santos arrase en lo que sería la semifinal contra la U Católica. 4 días después, y con Santos de local, ganaría 1-0 con gol de Cito, ganaría la serie por 2-1. La verdad es que un resultado un poco justo, y diría un poco mediocre también, teniendo en cuenta el nivel que tenía ese Santos. Sin estrellas, sin grandes nombres, la U Católica había hecho una gran Copa Libertadores, complicando al mismísimo Santos de Pelé. Y ahora
Señores, pónganse de pie, vamos a hablar de la semifinal Nacional Peñarol. Esta segunda semifinal era diferente, se enfrentaban Nacional contra Peñarol, el clásico uruguayo, los dos equipos más grandes del país enfrentándose por primera vez en una Copa Libertadores, Nacional de local y Peñarol llegando como defensor del título. Tengamos en cuenta que Peñarol no había jugado ningún partido de Copa Libertadores, entra como campeón defensor. Nacional le ganaría por 2-1 de local con goles de González y Escalada. Moacir descontaría para el Carbonero. La cosa se complicaba para el campeón defensor. La ventaja era mínima, pero se dice que Peñarol en casa es otra cosa. El 18 de junio Peñarol respondía en su casa y ganaría por un monto de 3-1. El global quedaría 4-3. Todos diríamos, bueno, pasó Peñarol, pero no. La particularidad es que en esa época la clasificación no era a través de goles, sino que era a través de puntos. ¿Qué quiere decir? Nacional gana el primer partido por 2-1, suma 2 puntos. Peñarol gana el segundo partido, independientemente si gana 3-1, 4-1, 5-1. La clasificación era por puntos, también suma 2 puntos, en ese caso era un empate, tenían que ir a un tercer partido de desempate. 22 de julio se jugaba el desempate en el Centenario de Montevideo, 120 minutos, prórroga incluida, el partido terminaría 1-1 con gol de Spencer para Peñarol, Acosta igualó para Nacional, 1-1 en tiempo reglamentario y suplementario. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo se define? Bueno, esta vez sí se define por diferencia de goles, luego de haber jugado un tercer partido y haber empatado nuevamente, se va a la diferencia de goles donde Peñarol tenía la superioridad luego de haber ganado 3-1 en el segundo partido, y así clasificó el Carbonero sin haber ganado el partido de desempate, pero con los números a favor, clasificado a la final de la Copa Libertadores, que sería Peñarol contra Santos. La final era un poco lo que se preveía o lo que el mundo del fútbol estaba esperando. El bicampeón Peñarol, el campeón defensor, se enfrentaba al Santos, el equipo de moda, el equipo favorito de la prensa, el equipo de Pelé. Se enfrentaba contra el bicampeón de América que venía a tratar de lograr un tricampeonato. 28 de julio de 1962, Estadio Centenario, Montevideo, 55.000 personas en las tribunas. A los 5 minutos Coutinho pone el 1-0, luego a los 44 duplica y pone el 2-0. Peñarol llega a poder reaccionar y descuenta al minuto 75 con Spencer, pero no le iba a alcanzar. Santos había ganado de visitante y se iba con una ventaja que parecía suficiente, y en los papeles parecía haber sido superior. Parecía. 2 de agosto, Vila Belmiro, 30.000 personas expectantes a lo que era la vuelta de la Copa Libertadores. Peñarol tenía que ganar sí o sí, como sea, para forzar un tercer partido. Y así fue como salió a buscarlo desde el principio. A los 14 minutos Spencer marca el 1-0 para Peñarol, pero Santos responde rápido a los 27. Torval empata el partido. Rápidamente a los 35 Mengalvio pone el 2-1 a favor de Santos. Santos estaba ganando el partido, tenía el global a favor, el partido a favor, estaba ganando los dos partidos, y con ese resultado Santos era el campeón de la Copa Libertadores, pero no se esperaban que Peñarol saque chapa de campeón. A los 49 minutos Spencer marca el 2-2 y a los 51 Sacía se sumaba para marcar el 3-2 a favor de Peñarol. 3-2 para Peñarol. La Academia Uruguaya había dado vuelta al partido y ahí es cuando se desata la locura. La tribuna de Vila Belmiro no había aceptado este resultado. Desde las gradas empezaron a volar objetos. El árbitro chileno Carlos Robles fue a cobrar un córner cerca del alambrado, y en ese momento es donde le cae una botella en la nuca. Robles se desploma, lo llevan al vestuario, el partido queda suspendido y el mundo no sabía qué iba a pasar con ese partido. Quedaban aún 39 minutos por jugar. Dijo que fue rodeado por dirigentes del Santos y que no había las suficientes garantías de seguridad para poder terminar ese partido que se estaba jugando. Aclara que si suspendía en ese momento el partido donde Peñarol iba ganando, nadie podía poder responder de lo que iba a pasar fuera de ese vestuario. Entonces tomó una decisión sin precedentes en el fútbol hasta ese momento y en el actual. Firmó el acta oficial donde Peñarol se llevaba la victoria de ese partido, pero les dijo a los jugadores de ambos equipos: muchachos, vamos a volver a la cancha, vamos a jugar estos 39 minutos que restan, pero todo esto es de manera extraoficial, lo hacemos para poder salir vivos de este estadio. A manera de opinión personal, creo que puede haber sido un poco exagerado, la verdad es que desconozco, no estuve en ese momento claramente como para poder decir si fue tal cual o no, pero simular un partido, mentir en un partido como para poder
poder salir vivo de ese estadio. Habría que ver cómo fueron las situaciones. Creo que no pudo haber sido lo mejor, pero bueno, habrá tomado la decisión con lo que tenía en ese momento, y más si fue apretado por los dirigentes del Santos. La verdad, un desastre. Así que bueno, volvieron, jugaron el partido, lo que quedaba. Y atención a esto, porque Santos marcaría el empate, marcaría el 3-3 en esos minutos que para Conmebol no existían, estaban jugando un partido amistoso. Los hinchas claramente festejaron ese día el título ganado. El diario O Estado do São Paulo tituló al día siguiente: el Santos es el campeón de América. Pero no lo era, Robles ya había cerrado el acta antes de volver a la cancha directamente. El tercer gol no valía, no tenía validez oficial. Tendría que haber un partido de desempate, y cuando la verdad salió a la luz mientras la terna arbitral volvía en su vuelo hacia Chile, el escándalo iba a ser mayúsculo completamente. Ya un poquito más adelante, luego de toda esta polémica, Santos se negó a presentarse al partido de desempate que iba a ser el 30 de agosto de 1962. Protestó ante la FIFA y exigió un árbitro europeo. Las malas lenguas dicen que quizás Santos estaba esperando algo más, no simplemente una queja específicamente al árbitro, sino que se dice que estaban esperando que Pelé se recuperara. La Conmebol aceptó y se termina jugando entonces el día 30 de agosto. El árbitro sería el holandés Leo Horn y la cancha sería un estadio neutral, en este caso el Estadio Monumental acá en Argentina, y en esta cancha por primera vez de blanco estaría Pelé. El partido duró exactamente lo que tardó Pelé en acomodarse los botines. A los 11 minutos Caetano con un autogol marca el 1-0 para Santos. A los 48 Pelé pone el 2-0 y a los 89 Pelé de nuevo marca el 3-0 y define. El Santos era el nuevo campeón de la Copa Libertadores. Peñarol no encontró el partido en ningún momento, por lo menos en este tercer partido. Trató de llegar a ser el primer tricampeón, pero bueno, se fue con las manos vacías. Santos es el campeón de la Copa Libertadores, 1962. Obviamente que si nos ponemos a hablar específicamente de esta copa, la verdad es que tuvo de todo. La U Católica que se comió 7 goles, la semifinal que se resolvió por diferencia de gol entre Nacional y Peñarol, la final suspendida por un botellazo y un árbitro que firmó un acta antes de volver a llegar a la cancha. Una final donde Pelé apareció y define para el campeonato de Santos para que pueda levantar su primera Copa Libertadores. Esta edición, bueno, también dio un poco de proyección a futuro a un joven Pelé, y además de Pelé también dio proyección a lo que es el Mundial. Todo lo que Santos jugaba era noticia global, era un equipo completamente de moda, se hablaba del Santos en todo el mundo. Bueno, para ir finalizando, les hago una pregunta: ¿ustedes qué creen? ¿Quién fue la víctima, Peñarol o Santos? Tengamos en cuenta que esto fue en el estadio Vila Belmiro y Peñarol iba ganando. En ese caso, si el partido se seguía jugando, Peñarol hubiese perdido la copa, pero Santos llega al tercer partido con un Pelé completamente recuperado, con cambio de árbitro, territorio neutral, un poco menos de ventaja, lo que sería un poco para Peñarol. Pero bueno, los leo abajo en comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este video y lo estamos viendo en la próxima. Un abrazo, suscríbanse, denle like, todo lo que ya saben.